Les pido que si no se escucha me levanten una manito así. Yo te iba a gritar. No gritemos. No gritemos, levantemos una mano y yo ahí lo entiendo, así no traemos. Sí, hablo bajito. Pero bueno, voy a intentar de levantar la voz, pero si se me olvida, levantar la manito que te va a estar mirando. Ni siquiera sé cómo empezar esto, pero acá mi amigo me dijo empezar por el principio. Que ayuda. Y yo recordaba que hay un principio, no sé si de la palabra, pero hay un principio. Amén. Y se encuentra en Juan, no lo busquen porque no se va a centrar ahí, pero Juan 6:63 habla de cuando Jesús estaba compartiendo el evangelio y ya no solo multiplicaba los panes, ya no solo sanaba a los enfermos, sino empezó a hablar el reino de verdad. Amén. Y pasó que mucha gente se fue. Se fue. Y Jesús vio, discernió en su espíritu una conversación que tenían los discípulos diciendo, si sigue hablando así no se va a quedar nadie acá. Y Jesús supo lo que estaban hablando ellos y le dice que lo que quiero que retenga durante toda la palabra. Mis palabras son espíritu y vida. La carne nada aprovecha, pero mis palabras son espíritu y vida. Y yo ruego al Señor ponga un manto de amor, de piedad sobre este lugar y podamos filtrar toda esta palabra bajo esta lupa. Las palabras del Señor son espíritu y vida. Para que sean duras, son espíritu y vida. Amén. Para todo aquel que cree y las recibe. Amén. Así que bajo esa lupa, exponiendo mi corazón primero a esa palabra, vamos a leer Ezequiel 37, pero vamos a empezar de atrás. Ezequiel 37:11. Dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Creo que este capítulo es muy conocido, pero casi nunca nos centramos en estos versículos, siempre vamos derecho a profetizo. Hubo una razón por la que el profeta tuvo que profetizar, y era porque este pueblo andaba diciendo, ya no tenemos esperanza, nuestros huesos se han secado. No fue porque Dios de repente se despertó y lo quería llevar a una visión al profeta. Fue porque el pueblo habló. Las palabras de Dios son espíritu y vida. Las palabras de este pueblo no eran espíritu y vida. Huesos secos habla de muerte, pero de una muerte no que me morí ayer, de una muerte de tiempo. Ya no tenemos esperanza, dice. Y dice, ellos hablaban esto porque ahora está referido al exilio cuando Jerusalén tuvo que irse a Babilonia a causa de un juicio que venía de parte de Dios. No fue porque Babilonia de repente se levantó, no había nadie que le pueda hacer frente a Dios. A no ser que Dios envíe un juicio y someta a su pueblo a un exilio. Y así pasó. El pueblo estaba como huesos secos a causa de Dios. A causa de que ellos eligieron no escuchar a Dios, desobedecer. Pero el juicio vino de parte del Señor. Pero Dios había hablado antes. En Jeremías podemos ver que Dios les dijo, van a venir y cuando los vengan a buscar, vayan, les dijo. Vayan, hagan casas, cásense, planten, instálense en Babilonia. Hagan todo
porque Dios seguía con ellos, Dios prometió seguir con ellos. Dios no dijo, váyanse a Babilonia y los abandono a causa de su juicio. Dios prometió estar con ellos y dijo, 70 años van a estar ahí. Fuerte. Este pueblo estaba diciendo que estaban como huesos secos y sin esperanza durante ese tiempo. Pero ya tenían una voz que había hablado. Ya Dios había hablado. Este pueblo tenía promesa. Tremendo. No solo que iban a volver a su tierra, sino que ahí, en el lugar de su esclavitud, iban a fructificar. En ese lugar se iban a casar, en ese lugar iban a tener hijos. Y Dios iba a acompañarlo, incluso dijo, administren. Incluso le dice, y bendigan esa tierra porque la van a prosperar. A veces tomamos el lugar de esclavitud a causa de una decisión mala nuestra, como le pasó al pueblo de Israel. El lugar de esclavitud como lo pesado. Y Dios no dice, no voy a estar ahí. Este juicio era para que se vuelvan a Dios de verdad. Amén. Para que sean limpios. Literalmente el pueblo de Israel había traído ídolos. No es que habían dejado orar y bueno. Habían traído ídolos. Y a causa de ellos, Dios envió un juicio. Pero el Señor es muy tierno, Amén. que les acompañó. Y no solo les acompañó, le habló, le dijo, 70 años van a estar y van a volver. Ahora, qué terrible el pueblo de Israel, pensamos, pero somos muy parecidos al pueblo de Israel. Y quizás no llegamos a los 70 años de esclavitud como les pasó a ellos. ¿Cuántas veces nosotros hablamos como este pueblo, sin esperanza? Y puede ser en diferentes áreas de nuestra vida. Mi hijo nos enseñaba, o nos ministraba, o nos abría la cabeza así, el domingo diciendo que el pueblo salía victorioso de Egipto, cruzaron el mar y todavía no habían cruzado el mar. Estaban ahí por cruzar y entre medio de eso vieron el ejército que venía y dice, ¿qué nos sacaste al desierto para morir acá? Claro. Acababan de tener una victoria grande. Pero en 3-2-1 dijeron, me vine a morir al desierto. No tenían tumba allá en Egipto, entonces me vine a morir acá. Esto es algo parecido. Este pueblo estaba hablando desesperanza. Este pueblo está hablando muerte. A pesar de que Dios ya había hablado. Y eso es importante, porque si yo puede no tener esperanza a alguien que no escuchó la voz de Dios. Pero cuando nosotros no tenemos esperanza en algo, es porque nos olvidamos de lo que Dios habló. Y eso es muy diferente. Entonces, cambiemos el lenguaje. Es tiempo, y creo que parte del nuevo tiempo es que cambiemos el lenguaje. Amén. Yo entiendo y sé y lo vivo. Qué difícil. No solo el lenguaje, es difícil no decir soy un hueso seco. Es difícil decir nada de lo que toco prospera. Oro por esto y no pasa. Mirá mi cuerpo, mirá mi mente, mi familia, mi economía, mirá mi iglesia, mirá esto, lo otro. Es fácil. Yo entiendo que no es fácil no hablar de esa manera. Pero cuando Dios habló, lo que no tenemos que correr es tras la desesperanza como este pueblo. Amén. Hay muchas veces que nos sentimos en la misma condición. Y no en todas las áreas. Yo puedo tener fe, mucha fe, y puedo estar completamente viva en un área de mi vida. No sé, no se me ocurre una vez cuál. En cualquier área de mi vida, no sé, con los nenes. Puedo tener mucha fe que ni siquiera por mí, que Dios va a hacer lo que quiere hacer por amor a los pequeños. Y yo puedo ir toda rota, puedo ir como he ido muchas veces. Puedo ir con dolor, toda rota, descorazonada, pero yo sé que en el momento que piso ese lugar, Dios hace algo. Amén. Y en ese área mi fe está viva. Ahora hay otras áreas en mí, que quizás mi fe no está viva y soy un hueso seco. Y estoy declarando cosas y confesando cosas
que no son la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Amén. A veces las aflicciones, que Dios la usa para algo en nosotros, que es para, como dice en 1 Pedro, y tu fe puesta a prueba será más preciosa que el oro. La aflicción está puesta para generar en nosotros una confianza mucho más genuina. Pero las aflicciones, cuando no nos acordamos de la voz de Dios, traen muerte. Cuando no nos acordamos que Dios habló, trae muerte. Porque es lo único que miramos, es lo único que escuchamos. Hay veces que la aflicción de verdad viene a robar la vida. Y no la vida de, no sé, tengo que pagar deuda, trabajo. Que te lo roba igual. Pero la vida de Dios en vos, la desesperanza, ni siquiera voy a orar por esto. Porque ya está. ¿Cuántas veces nos encontramos orando por lo mismo, bajo el mismo espíritu? ¿Cuántas veces oramos por un familiar con el mismo espíritu? Señor, si algún día querés hacer algo, Señor esto, Señor el otro. ¿Oramos a Dios? Sí. Otra de las cosas que a mí, en lo particular, me confrontaba esto es la fe. Podemos decir el versículo de la fe de Hebreos 11 de memoria, creo todos acá. Pero la fe no es alcanzar algo que estoy orando. La fe no es conseguir a ese familiar que estoy orando, ni tener el trabajo del año, ni esto. La fe no es eso, la fe es Jesús. La fe es lo que Él hace, es lo que Él habla y es lo que Él tiene, de lo que Él viene a nuestra vida. Entonces muchas veces oramos bajo este espíritu y no pasa porque no vino de Jesús. Entonces no es fe, es algo que yo creo. Es como la persona que está acá a la esquina y dice, soñé con el 17 y yo creo que va a salir el 17. Literalmente es lo mismo, solo que lo disfrazamos de oración. Hay veces que la muerte nos roba, la aflicción nos roba la vida. Hay veces que literalmente es muerte. La aflicción, cuando no nos acordamos de la voz de Dios, es muerte. Entonces, punto número 2, el 1 era, acuérdense siempre que la palabra de Dios es espíritu y vida. Amén. Y el 2, recordar la poderosa voz de Dios. Porque es la única manera en que la aflicción, que la prueba y el proceso terminen en vida. Es la única manera. Y yo lo sé porque oré muchas veces por lo mismo. Yo le decía, Señor, ¿cómo yo me voy a parar a decirle esto? A mujeres grandes, a pastores, ¿cómo yo voy a levantar mi voz a decir esto? Si yo me encuentro en la misma situación que este pueblo, si yo cuántas veces me paro en el mismo lugar y digo, Señor, salvanos, Señor esto, Señor el otro. Pero que no se trata de lo que yo creo, se trata de lo que Él habla. Amén. Y si Él le dijo al pueblo de Israel que iban a pasar 70 años y lo iba a bendecir en el lugar de su esclavitud, iban a ser bendecidos en ese lugar, iban a pasar 70 años y iban a volver. Solo que esa voz se opacó en ellos y la aflicción consumió sus huesos. Hay veces que nos pasa lo mismo en la esperanza, en la fe, en la unción. ¿Cuántas personas hay que viven de la unción que tuvieron antes? De lo que vieron, yo también vi cuando era más chica, cuando recién comencé. No entendía nada, pero vi muertos, literalmente vi muertos volver a vivir. Y yo estaba metida en el medio de eso, yo lloraba, para todo lloraba, porque era muy nuevita y no podía. Mi mente era tan limitada a Dios que yo no podía creer, pero no por fe, era como, wow, ¿qué está pasando acá? Y esa gente que oraba y los muertos se levantaban y aparecían diamantes y le caía aceite. Pero si yo vivo de eso es porque una aflicción me robó la unción de ahora.
Hay algo en mi vida que está bajo la muerte. Porque la unción es fresca, Amén. como se cantó hoy. Amén. La unción es fresca. Si yo, en mi memoria, en mi corazón, incluso en mi espíritu, vivo, no recuerdo sí, porque yo quisiera llenarle de historias a mi hija de las maravillas del Señor. Quisiera, lo hablo con mi esposo, lo hablamos siempre de lo que Dios hace. Pero si yo solamente vivo de lo que yo viví, hubo un lugar algo en mi caminar que se robó y mató la unción fresca que había para mi vida hoy. Amén. Hay veces que nos pasa con la libertad, con la intimidad. Hay veces que nos pasa con la intimidad. Hay veces que las aflicciones vienen a robarnos eso. Y no quiere decir que no oro, quiere decir que siempre oro por lo mismo. Por ejemplo, yo tengo un problema en casa y lo único que a mí me hace acercarme a Dios es esa persona que me molesta, es porque evidentemente me robó la intimidad. Porque Dios es mucho más que todo eso. Dios es más de lo que a mí me pasa. Dios era mucho más que una esclavitud para el pueblo de Israel. Porque qué persona, qué Dios, entre comillas, ponía clavo a un pueblo y le daba las bendiciones, la compañía y la protección que Dios le otorgó al pueblo de Israel? Si lo único que te acerca a Dios es lo que te pasa, lo que sentís, es porque evidentemente en algún momento de tu caminar algo mató tu verdadera intimidad con el Señor, de sentarse a la mesa, de ungirle los pies y adorarle como Él espera que lo hagamos. Yo sé que y primeramente va para mí esta palabra. Yo sé que no sé si le puedo poner flores para que quede más linda a la palabra, pero de verdad, y no es contra ustedes esto, es contra todo lo que se levantó para apagar la voz de Dios. Es para que se levanten como un ejército. Amén. A hacer callar las voces que apagaron la voz de Dios. Amén. ¿Querés que la aflicción termine? Escuchá lo que Dios habló antes. Porque no hubo ningún momento en que hayamos entrado en alguna aflicción sin que Dios haya hablado. Porque hasta cuando nos mandan de esclavos, Dios te dice, andá y te voy a bendecir. No hay ningún momento de nuestra vida que Dios no haya hablado antes. Solo que tenemos que saber escuchar. Hace unos días yo le decía al pastor, me voy a confesar. Hace unos días le decía al pastor que siempre tomamos como tiempo nuevo, no sé, como Israel. Tiempo nuevo, salimos de la esclavitud, pero no me quiero enfrentar a un mar, no me quiero enfrentar a que vengan el ejército de atrás, no me quiero enfrentar a que no tenga agua, a que un pájaro me tenga que traer comida. No me quiero enfrentar a eso. Y nuestro tiempo, nuestra idea de tiempo nuevo es, se me acabó la aflicción, nada más. Y no es así. Tiempo nuevo es lo nuevo que viene de Dios. Disfrazado de aflicción, quizás de tentaciones, de pruebas, sí. Pero cada vez que te digan tiempo nuevo, recordarle a tu alma, buscar a Dios y decirle qué estás haciendo en este tiempo. Tiempo nuevo significa que terminó algo que estaba viviendo, pero significa que empieza otro proceso también en nuestra vida. Y para que no nos llenemos de muerte, es necesario recordar lo que Dios habló. Amén. 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 Vamos al Salmo 116. Este lo leí hoy a la mañana y dije, ¿qué? Parece que nunca lo había leído. Vamos a leer del 1 al 6. Yo amo al Señor, porque Él escucha mi voz, suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Amén. Los lazos de muerte
me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor, te ruego, Señor, que me salves la vida. El Señor es compasivo y justo, nuestro Dios es todo ternura. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Acá el salmista habla de que me enredaron lazos de muerte. Dos cosas es la que quiero que meditemos con este salmo. Primero es esa palabra enredamos. Me enredaron lazos de muerte. Eso no es que vino la muerte de repente y ¡pum! Me agarró. Me enredaron lazos de muerte, es que hubo un ida y vuelta. Hubo una voz que escuché que no fue la de Dios. Hubo una atmósfera en la que me expuse que no era la de Dios. Hubo un lugar donde visité que Dios no me mandó. Me enredaron me estuvo circulando, como dice la Biblia del diablo. Anda dando vueltas. Me enredaron la muerte dio vueltas. Hasta que me enredó. No llegó de repente. Lo que llegó de repente fue la angustia del sepulcro. Cuando llegamos a ese estado nos damos cuenta esto es la muerte. Esto no trajo vida a mi vida. Aunque pensemos que es de Dios. Y esto es algo para filtrar en nuestro espíritu primeramente. ¿Cuántas cosas creemos que vienen de parte del Señor, pero no traen vida? No, hablaba algo recién el pastor muy tremendo de las vestiduras. Y dijo, nos vestimos de mamás. Pero Dios te quiere poner vestiduras de sacerdote. No estar bajo la jurisdicción de la voz que habló, nos expone a ámbitos de muerte. Y estamos llorando, estamos sin encontrar la solución a lo que nos pasa. Señor, oro, Señor, te busco, Señor, ayuno. Ya no sé de qué manera orar, ya no sé de qué manera hacer esto, cómo resolver esto que me está pasando. Pero ¿será que estuvo enredando la muerte? Nuestra voz estuvo enredando la muerte en nuestros ámbitos y de repente me puse a orar por cosas que Dios no me había mandado orar. No solo me robó la intimidad, que era mi disfrute con el Señor, sino que de repente me quedé enredada con lazos. Los lazos son cosas que se tiran, van alcanzando. Y si yo quedo enredada es porque escuché algo que no tenía que haber escuchado. Y vuelvo a repetir, por más de que se disfrace de Dios. Después dice que lo sorprendió la angustia del sepulcro. Cuando nos sorprende eso es porque ya estamos enredados y no nos dimos cuenta antes que estábamos enredados en esos lazos de muerte. ¿Quiere decir que tengo un espíritu de muerte encima? No. ¿Quiere decir que me voy a morir? No. ¿Quiere decir que no tengo esperanza? ¿Quiere decir que no escuché o no retuve la voz que habló vida y espíritu y vida a nosotros? Pero lo hermoso de Dios en esto, por lo menos a mí, que me consoló mucho, es que el salmista comienza diciendo, yo amo a Dios. Amén. Que te encuentres en esa situación no pone en duda tu amor por Dios. De hecho, lo que va a hacer toda esta dinámica de muerte es hacernos creer que no amamos a Dios. Por eso nos encontramos en el lugar que estamos. Que Dios no nos ama, por eso nos encontramos en el lugar donde estamos. Y no tiene nada que ver la situación de lazos de muerte que te puedan rodear
o la angustia tremenda que tengas con que ames a Dios. Y yo espero que Dios sane tu corazón como sanó el mío en esto. Porque la situación en la que estás no habla de tu amor por Dios, ni tampoco del amor que Dios tiene a su iglesia, ni el amor que Dios tiene a su pueblo. Porque el salmista confiesa y declara: yo amo al Señor. Otra de las cosas es que tampoco impide, que tampoco tiene que ver con que nos encontremos en estos lazos de muerte, es que Dios nos escuche. Dice: porque Él escucha mi voz suplicante. Aleluya. Que te encuentres en la situación donde estás, no quiere decir que Dios no te escuche. Y el Señor trae el consuelo con esta palabra. Amén. Porque quizás pasas años orando por lo mismo. Y no es que Dios no te escuchó. Es que te tenés que correr de algún tipo de voz que no está dando vida a la tuya. Es que tenés que escapar de esos lazos de muerte. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré todos los días. Ni tu amor, ni que Dios te escuche o no tiene que ver con la situación en la que te encuentras. Si llamas al Señor, tenés paz en tu corazón, que Dios sabe que le amas. Amén. Dios sabe quiénes son de Él y quiénes le aman. Aleluya. Y tenés paz, porque Él escucha tu clamor. Amén. Conoce tu voz suplicante. La voz de Dios hoy exponga todo el lazo de muerte en la vida de cada uno de su pueblo. En este lugar. Se vista de persona, se vista de situación, se vista de economía, se vista de llamado, se vista de vestimenta misma. La voz del Señor exponga todo el lazo de muerte en este lugar. Aleluya. Amén. Tengo una convicción dentro mío y es que hay libertad. Amén. Amén. Es que si Dios se levantó en su trono a declarar lo que declaró es porque hay libertad. Amén. Amén. No dude en confesar: Señor, yo creo que tengo lazo de muerte con mis hijos. Me tienen. Por más de que yo quiero escapar, no puedo salir. No puedo salir y oro. Y te digo: dame fuerza y ayúdame. Pero no es que tenés que orar. Es que tenés que escuchar la voz de Dios. Amén. La voz de Dios es tan poderosa para librarte de los lazos de muerte. No hace falta que ores por eso. Solo escuchar. Confía en Él. Solo escuchar lo que Dios está hablando. Aunque te encuentres desde hace tiempo en la misma situación. ¿Será economía? Escuchar lo que Dios está hablando. Lazo de muerte es una enfermedad. Escuchar lo que Dios está hablando es la única manera. Porque no dice ayuné. No dice fui a que me unjan en todas las iglesias con aceite. Se trata de escuchar la voz capaz de liberarnos del lazo de la muerte. Amén. Y esa voz se levantó hoy. Amén. Esa voz se levantó hoy. Y le animo a que repita conmigo, porque después digo por otra parte y no quiero olvidarme. Esto. La voz de Dios hoy expone lazo de muerte en mi vida. La voz de Dios expone toda otra voz que nos lleva a atmósferas de muerte. Todo susurro de peligro, de enfermedad, sequía, sea expuesto a la poderosa voz del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hay voz, hay luz. Amén. Dios habló, dijo que sea la luz cuando hace falta la voz para ver. Por eso el Señor habló. Por eso el Señor se levanta a hablar.
desde su lugar se levantó a hablar. Cuando hay voz, hay luz. Amén. Y cuando hay luz, hay libertad. Amén. Como Dami, cuando viene con un sueño que tuvo feo y nos despierta, no le importa la hora, no le importa si estamos cansados, si no pudimos dormir o lo que sea, y viene mamá, mamita, orame, me dice Dami. Así como Dami hace, hagamos en esta tarde. No te importe cuántos años tenés en el Evangelio, las veces que oraste por lo mismo, no te importe quién está enfrente hablando. No mires lo que dejaste atrás o lo que no pudiste alcanzar. Si Dios te quiere libertar hoy de estos lazos, exponé tu vida a la voz de Dios, aunque sea difícil. Cuando llega la libertad a nosotros, nuestro lenguaje cambia. Amén. Cuando llega la libertad, ya vi que mi lengua se desata para poder hablar lo que Dios habla. Ahora, ¿hay algo en nosotros que está muerto? ¿Hay algún área en nosotros que está muerta? ¿Hay algún área en nosotros que está seca? Por ahí ni lo recordamos ya desde hace tiempo. Y volver a recordar lo que Dios te habló antaño. Volver a hablar las promesas, volver a recordar las promesas que Dios te habló. El propósito por el cual Dios te puso en este lugar. El propósito por el cual Dios te llamó en el tiempo que te llamó. Y si algo de todo eso hoy no está vivo, si algo de todo eso no lo estás persiguiendo bajo la dirección del Espíritu Santo, es porque en algún momento hubo algo que mató eso y trajo muerte. Y hay algo que yo decía, Señor, esto es demasiado. Jesús llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. ¿Y será que hay algo en nosotros que está pintado, pero adentro está muerto? Muchas veces yo me encontré en esa situación y expongo mi vida porque Dios me confrontó en toda la manera con esto. Ya yo soy libre de poner todo mi mal acá porque ya Dios me consoló. Amén. Con Aleluya. esto. Aleluya. Pero muchas veces nos ocupamos de pintar la fachada. Y mi oración, mi intimidad ya está muerta, porque solo oro por lo que necesito. Solo me acerco a Dios cuando me pasa algo. O solo oro por lo que creo que Dios quiere hacer. Pero no es lo que Él dijo que iba a hacer. A veces nos pasa con un matrimonio. ¿Cuántas veces hablamos de desesperanza con un matrimonio? Yo con esto ya no tengo opción, ya no tengo remedio, yo me resigno, ya está. ¿Qué está hablando tu boca de tu matrimonio? A veces nos pasa con los hijos, este no cambia más. Ni Dios, cuando lo agarre Dios ya va a ver. Y declaramos cosas que exponemos incluso a otros a atmósferas de muerte. Y no nos damos cuenta, pero venimos a la iglesia y levantamos nuestras manos y bendecimos a los santos, al pastor que nos da la palabra, al ministro que da la oración. Pero adentro hay algo que está oscuro. Y esta palabra no es para que refuerces la pintura. Esta palabra es para que abras. Ahora vamos a leer algo que Dios habló en Ezequiel 37, que yo dije, ya está. Ya. Todo mi corazón está puesto acá, ya está. Ya no hay nada más que quiera ocultar de mí ni de Dios, como si pudiera, aparte. Hay veces que en los sentimientos, en lo que sentimos como sepulcros blanqueados. Hay veces que yo amo a esta mujer que está acá. Yo no puedo explicar la vez que... No hay vez que ella abra la boca para decir hola y yo no sea ministrada.
Pero si en mis sentimientos, que no me pasa, solo pongo ejemplo porque sé que tengo buena relación con ella y no quiero que otros se tomen de eso. Pero si en mi corazón pasa y yo digo, pero Ana, le permití Dios que haga esta cosa. Pero Ana tal cosa. En mis sentimientos hay algo que está oscuro y está blanqueado. Y eso necesita ser expuesto. Porque si yo amo como Jesús me enseñó a amar, yo tengo que dar la vida por mis amigos. Y eso pasa en las oraciones también. ¿Cuántas veces oramos, Señor, cambiar a este que no tiene esto, que no tiene el otro, que escuche tu voz? Señor, que no sé, que es más duro que el hierro, que no entiende que esto. Pero lo que en realidad queremos es poner nuestra necesidad de que ya no lo soporto más a ese por el que estoy orando, sacámelo de acá. Y no sabemos si Dios le endureció el corazón como Faraón. No lo sabes. Lo vas a saber si escuchas la voz de Dios. Amén. Porque de verdad no hay lugar a lo que Dios nos exponga sin antes haber hablado. Amén. Esto me sirvió a mí mucho con mi esposo. Yo todos estos días estuve recordando todas las cosas que nosotros hablamos cuando éramos novios, las palabras que Dios nos dio cuando éramos novios, y yo le decía, Señor, ¿cuánto de eso hay en mí hoy? Hay veces que Dios habla tanto que no retenemos lo que habló ayer, pero no quiere decir que no siga vigente, porque eso va a dejar de existir solo cuando se cumpla. Solo cuando se cumpla, o cuando no quiera cumplirlo. Es dos extremos. Dios es fiel para completar la obra que empezó en nosotros. Él es poderoso y fiel para completar la obra. Amén. Volvamos al Ezequiel 37. Decía que ellos estaban diciendo que ya no tenían esperanza, que estaban perdidos. Y miren lo que le dice Dios a este profeta. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas. El que reciba tu palabra, por favor, levante la mano y crea que el Señor vino a libertar de verdad. Amén. Abriré tus tumbas. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas. Te haré regresar a la tierra de Israel. Hoy a vos te hace regresar a la voz que te abrió. Aleluya. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Amén. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Amén. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré. Amén. Lo afirma el Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. No hay forma de que esto no pase, porque el Señor lo afirmó. Amén. ¿No? Hay manera. Amén. El que quiere ser libre, hoy sea libre. Amén. No hay otra manera. No puede pasar de otra manera, porque lo afirma el Señor. Amén. Ahora, dejamos que abran nuestras tumbas. Yo hoy a la tarde oraba. Brian entró a la pieza porque yo estaba haciendo no sé qué compartir, no sé, no iba a venir, no nada. Y lo único que decía era espíritu de vida llena todo mi interior. Porque mis tumbas estaban abiertas. Amén. Y es difícil encontrarse con eso. Es difícil encontrar con que hay tumba dentro nuestro. Pero si el Señor las abre es para libertad. Aleluya. Recuerde la palabra. Su voz, sus palabras son espíritu y vida. Amén. Dios no está hablando condenación sobre la iglesia tierra fértil. Dios está hablando vida Amén. sobre la iglesia. Y para eso hay que abrir las tumbas. Amén. Amén. Para que la vida llene hay que abrir esa puerta. Hay que dejarla despintada y hay que abrir esa Amén. tumba. Para volver al lugar donde la voz habló hay que abrir
Para establecernos en esa voz hay que abrir Amén. las puertas de la tumba. Amén. Dice, yo te daré mi soplo y vivirás. Amén. Amén. Lo que nos da vida es el soplo. Y ahora se sumó otra cosa más. No solo es recordar la voz, es el soplo de Dios. Recordar la voz en medio de la aflicción te va a hacer que termine en vida. Pero lo que te da vida en medio de eso es el soplo. Amén. Es el soplo. Y me llamaba mucho, mucho la atención. Dios hizo la creación. Dios hizo los animales y no le sopló nada. Dios los hizo vivos. Hizo los peces y estaban vivos. Hizo las aves y estaban vivas. Al único que hizo y no estaba vivo fue el hombre. Al único que le dio su soplo fue al hombre. Y eso a mí me habla de dependencia. Así como la vid, los pámpanos tienen que estar en la vid para llevar fruto, así es el soplo de Dios para nosotros hoy. Amén. Amén. Sin el soplo de Dios no hay vida. Sin el soplo no hay vida. Que nuestra fe no dependa de lo que nosotros creemos. Yo creo que Dios va a hacer esto. Yo creo que Dios, yo tengo fe que me van a encontrar $2 millones en la esquina. Yo tengo fe que voy a llegar a mi casa y todo va a estar en orden. Yo tengo fe que me van a orar y me van a sanar. ¿Dios habló eso? Puede pasar, sí, no está en duda lo poderoso que Dios. Puede pasar, sí, y amén. Amén. Porque puede pasar. Y Dios quiera que pase y que sea derramado su poder sobre este lugar y todas las aflicciones de verdad se vayan. Pero si no es así, ¿vas a vivir enredado en lazos de muerte? Que nuestra fe dependa de quién es Jesús, Amén. lo que viene de Él y lo que Él habla. Amén. Y esto, amigos, te lo digo a vos en particular, pero sé que para la iglesia, hay algo que resonaba en mi espíritu, y es que la palabra profética que salga de este altar prepara el terreno. Amén. Y eso quiere decir que la palabra profética que salga de este altar va a traer vida Amén. a todos los muertos y todos los secos. Amén. Dios envió su palabra primero. Amén. Amén. Se viene soplo, pero Dios envió su palabra. Miren ahí en Ezequiel 37. Bueno, primero empieza diciendo que la mano del Señor lo llevó en el espíritu y lo hizo caminar por entre medio de esos huesos y dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así, ¿escuchen qué? La palabra del Señor. Dios ya envió su palabra. Escuchen lo que Dios está hablando. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Exponga delante del Señor todo eso que en su mente y en su corazón supo que estaba bajo ámbitos de muerte. Quizás no está muerto, quizás no está seco, pero está expuesto a ámbitos de muerte. Si está muerto o está seco, expóngalo también, porque el soplo del Señor está para dar vida. Amén. Amén. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Y tal como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y recubrían la piel, pero no tenían
vida. Es momento, es tiempo, es temporada de que en nosotros se comience a unir la oración con la adoración, la verdad, la confianza genuina con la voz de Dios. Nuestro caminar enderezado a lo que Él habló. Ya no vamos a andar errantes. Ya no es Señor, te pido por esto y Dios me está llamando a otro lado. Se empieza a unir en nosotros la voz del cielo con la voz nuestra. Amén. Empezamos a Amén. interceder lo que Dios quiere que intercedamos. Y empezamos a proclamar lo que Dios quiere que En el proclamemos. nombre de Jesús. Eso es que se unan los huesos. Amén. Eso es, que se unan los huesos es que Marley sepa que tiene que hacerlo con Brian. Por la autoridad que tiene Brian en tal cosa. Aleluya. Que se unan los huesos de saber a quién tengo que acudir en esta situación. ¿Tengo que correr y llorar y maldecir? No. Tengo que acudir a alguien, a otro hueso que se unió a mí, que hizo tendón y hizo que me salga piel. Amén. Es tiempo de que nuestra fe se dimensione a lo que la voz de Dios habla. Amén. Se empiece a unir en nosotros, en la voz de Dios y lo orden, a nuestra alma, a nuestro espíritu, se comience a unir lo que se tiene que unir dentro de nosotros. Amén. Así como en Génesis 7, el hombre tenía una estructura, tenía un cuerpo, tenía una forma, pero le faltaba la vida. A estos huesos les pasó lo mismo. La historia se repitió. Desde el principio Dios habló. Desde el principio Dios dijo que era su soplo lo que necesitábamos. Tenemos que ser dependientes de ese soplo. Todo lo que emprendas en el Señor va a requerir para esta temporada el soplo de Dios. No te muevas si Dios no sopla. Amén. Porque Dios ya habló que donde no está su soplo hay muerte. No te muevas del soplo. Trata de percibir, no un viento que me levante el techo. ¿Puede pasar? Sí. Pero busca el soplo del Señor. ¿Dónde Dios soplaste? Porque ahí vas a encontrar vida. En lo que sea que hagas. Ahí está la vida de Dios para nuestra vida. Podemos tener apariencia de vida. En Apocalipsis se les reta a una iglesia porque le dice: tienes apariencia de que estás vivo, pero estás muerto en realidad. O sea que eso no es un problema, no del mundo, no es un problema por lo que el mundo hace, es un problema literalmente del pueblo de Dios. Porque el que está muerto entierra a los muertos, pero el que está muerto y apariencia viva ya es un problema dentro de la iglesia. Es de donde el Señor nos quiere sacar. Amén. 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 Vuelvo a repetir, hay algo muerto en nosotros, hay algo seco en nosotros. Cuando el soplo llega, eso vive. Amén. Amén. Cuando Adán tuvo el soplo de Dios, comenzó a ver lo que Dios veía. Adán literalmente era una forma, un pedazo de tierra lindo, bien formado. Pero cuando Adán recibió el soplo, comenzó a ver lo que Dios veía. No solo comenzó a ver lo que Dios veía, empezó a administrar lo que Dios le había entregado. Recibir el soplo de Dios también es recibir autoridad para administrar lo que Dios nos entrega a administrar. Amén. Y esto ya lo digo como iglesia, no se trata de administrar, que también aplica, búsquenlo porque también aplica, pero yo le estoy hablando a la iglesia, no algo personal, no de mi situación y nada más. Yo le animo a que ore, que su fe se extienda, que su mente se extienda, porque esta palabra no solo es para decir: no, sí, yo la verdad que sí, estoy enredada en eso, la verdad que sí hice eso. No, si lo hiciste, gloria a Dios que lo estás confesando delante del Señor. Si no lo hiciste, buscar el soplo de Dios igual. Pero esta palabra es para una iglesia que
que como vamos a ver acá se convierte en un ejército. Amén. Administrar, el soplo de Dios nos permite administrar lo que Dios entrega a la iglesia, los territorios que Dios entrega, las asignaciones que Dios entrega, todo va a estar literalmente influenciado por el soplo de Dios. Ya no va a ser la carga pesada de un cuerpo contra otro llevando una carga. El soplo del Señor viene para traer vida. Y nosotros estamos iglesia dentro de eso. Amén. No se puede sustituir lo que Dios hace con métodos humanos. Yo no puedo sustituir el soplo de Dios con estrategias para alcanzar tu ensenada. Yo no puedo sustituir el soplo de Dios con darle, como hablaba hoy el pastor, con darle y darle y darle a alguien para que llegue y se acerque y conozca del reino. Yo no puedo sustituir con plata lo que hace un soplo. Yo no puedo sustituir lo que viene de Dios con métodos humanos. No puedo sustituirlo con una oración aunque se le haga a Dios. Porque lo que necesitamos para esta temporada es el soplo. Amén. 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 Sigue diciendo. Pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura aliento de vida y dile. Qué fuerte. Aliento de vida y dile. Esto ordena el Señor omnipotente. Ven desde los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado. Y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Gloria a Dios. Eran un ejército numeroso. Amén. Hay otras cosas que Dios me habló, que el Espíritu Santo me habló para este lugar. Y yo vuelvo a tomar de nuevo, es que lo que falta es el aliento. El ejército ya está listo, los huesos ya están, Tierra Fértil ya está lista para la nueva temporada. Tierra Fértil está lista para la asignación que tiene que hacer. Amén. Los huesos ya están unidos, Amén. solo falta el soplo. Aleluya. Y no quiere decir que no tengamos vida. Vivimos en un tiempo como teníamos que vivir. Ahora requerimos de este soplo. De este soplo para hacer lo que Dios nos envía a hacer. Amén. Eran un ejército numeroso. No sé, no alcanzo a contar rápido cuántos somos acá. Pero no miran las cosas por números. No miras las cosas por lo que estás viendo. No miras lo que ingresa a tu casa por número. No miras las cosas por lo que ves. Amén. Porque cuando llegó el soplo, ya estaban todos listos. Aleluya. Estaban todos de pie. Aleluya. Cuando llegó el soplo estaban listos. ¿Por qué Dios quiere hacernos libres del lazo de la muerte? Para estar listos. Amén. Para que estén de pie cuando llegue el soplo. Gloria a Dios. Así como confesé el otro día, lluvia venía, pase lo que pase, sea la semilla que esté, hoy te digo lo mismo. El soplo viene y el Señor nos quiere listos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es tiempo de reconciliarnos con el soplo de Dios. Amén. Es tiempo de reconciliar mi vida, mi oración, mis sentimientos, mi economía, mi familia, mis planes, mis propósitos, mi llamado, mi intercesión al soplo de Dios. Ya no van a ser dos cosas aisladas. Ya no van a ser dos cosas aisladas. El Señor se levantó de verdad desde su trono Aleluya. para ser libre de lazos de muerte y angustia de sepulcro a su pueblo. Amén. Después vos cambiás tu lenguaje, pero el Señor ya se levantó. Amén. No depende de vos, el yugo no está puesto sobre su iglesia hoy. Estos huesos ya estaban listos. Y este profeta dijo, ordena a esos huesos, ordena a los vientos que traigan su alimento. Quizás es tiempo de pedir vientos.
Amén. Es tiempo de vientos para esta casa. Amén. Si se acuerdan en su intimidad con el Señor, sea parte de la casa, no sea alguien que venga nomás, sea parte, porque tanto en todo lo que compartí, hablaba del pueblo, no está hablando de gente extraña. De lo demás Dios se encarga. Ocupate del pueblo, sé parte de lo que Dios está haciendo, prepárate y esté listo. Aunque duela, aunque salir del lazo de muerte quiere decir que tengo que soltar el lazo de un familiar. Sí, pero está listo. Porque quizás cuando vos encuentres vida puedas dar vida. Amén. ¿Cómo voy a dar algo que no estoy lleno? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a hacer para que mi hermano en particular, mi hermano entienda? Es tiempo de que podamos alinearnos al aliento, al soplo de Dios para nuestras vidas. Amén. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Y empieza a decir por dónde empecé. Y sigue diciendo. Yo lo empecé de acá porque muchas veces nos quedamos enfocados en la profetización del profeta, pero no nos enfocamos en que fuimos el pueblo de Israel, que muchas veces nos encontramos en nuestro pueblo, que olvidamos la voz que nos habló, que declaramos cosas que no son vida, que no vienen del Espíritu. Y empecé por ahí para darnos cuenta que Dios ya sabía el final de la película. Amén. Dios profetizó todo esto sabiendo que el pueblo lo va a hacer. Entonces no tiene que ver hoy con lo que estás hablando, con lo que hablaste antes de venir, con lo que pensaste incluso estando en este lugar. Tiene que ver con que Dios quiere soplar vida. Amén. Que Dios te quiere hacer libre de esos lazos. Y Él se levantó de su trono para levantar juicio contra todos esos sistemas, contra todo brujo, contra todo espíritu que te enredó con esos lazos de muerte. Y yo no sé ni siquiera cómo terminar, pero sí recordaba algo. Y fue una oración antes de salir. En Hechos dice la Biblia que vino un viento cuando estaban todos juntos, que vino un viento como el soplo. Era un viento fuerte, pero ellos lo dijeron como el soplo. Como el soplo. Y estaban todos, ¿en qué condición estaban? Juntos. Quizás antes se habían pegado la llorada del año porque Jesús había dicho algo y nada de lo que había hablado Jesús pasaba. Hasta que pasó. Ellos tenían presente la voz de Jesús hablando. Y esa es la diferencia con esto. Esa fue la diferencia, que ellos recordaban lo que Jesús habló. Y yo, mis hermanos, de verdad, oro que el Señor traiga consuelo, así como junto con su soplo, consuelo de los cuatro vientos. Amén. A este lugar. Porque Amén. no tiene que ver algo con vos, no tiene que ver con las oraciones que hiciste ni con las intenciones que tenés. Tiene que ver con que Dios te quiere lista. Que Dios te quiere listo para el soplo. Amén. Porque el tiempo nuevo ya está. Ya Gloria a llegó. Dios. El tiempo nuevo llegó. Gracias. Amén. Y el Señor nos quiere y nos encuentre como en hechos, juntos y listos. Amén. Llorando, diciendo, Señor, ¿cómo hago para sacarme esto? Sí, pero juntos y listos. Amén. Como en hechos. Y yo les pido que en este tiempo de oración que tengamos por ahí, no entiendan la oración que voy a hacer. Por ahí no la comprendan. Pero sé que Dios se levantó desde su trono para declarar juicio. Hace un tiempo Dios me dio una palabra en este lugar y yo no la entendía. Se la compartí al pastor pensando que el pastor tenía que hacer algo. Y yo no la entendí. Pero Dios me mandó, yo espero le haya sido bendición el mensaje. Santo. Pero Dios me mandó a decir una sola cosa de este lugar y es paz a los que están cerca y paz a los que están lejos. Amén. Esa paz es la que va a poner en juicio
Tenga paz. Tenga paz con todas las situaciones que le toca atravesar. Tened paz. Amén. Porque esa paz es la que va a poner a juicio a todo principado, a toda potestad, a todo brujo, a todo espíritu que Santo. hasta hoy le tiró lazos de muerte. Paz a los que Paz. están cerca y paz a los que están lejos. Paz. Se allana el camino, se quitan las piedras para que los hijos de Dios caminen por este nuevo tiempo. Amén. En el nombre de Jesús. Ustedes, hijos de hechicera, descendientes de adúlteros como prostitutas, acérquense. Y recuerden que esto no le estoy hablando a ustedes. Todo espíritu, todo brujo, Santo Dios, en el nombre de Jesús, a ustedes que se prostituyeron, hay un decreto del Señor para esta tierra, en el nombre de Jesús. Todo brujo que hace pacto con sangre en contra de tu iglesia. Santo Dios. Todos aquellos que pintaron las puertas de sus casas con sangre, copiando lo que Dios dijo a su pueblo, se acercan a escuchar lo que Dios va a decretar. En el nombre de Jesús. Yo denunciaré tus justicias y tus obras, y de nada te servirán. Cuando griten pidiendo ayuda, que nada salve tu colección de ídolos. A todos ellos se los llevará el viento, como un simple soplo desaparecerán. Y pueblo de Dios te digo, todo aquel que se refugia en mí, dice el Señor, recibirá la tierra por herencia. Amén. Y tomará posesión de mi monte el santo. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Oh. Me levanto ahora, Padre, en el nombre de Jesús, En el nombre de Señor, Jesús. en juicio. En el nombre de Jesús, contra todo principado, potestad, contra todo brujo, bruja, contra todo Bar Jesús ahora, En el nombre todo de Jesús. amante de la mentira, todo hacedor de justicia ahora, en el nombre de Jesús, y declaro que los vientos se los llevan como un soplo. Amén. Son desbaratados sus ídolos ahora, en el nombre de Jesús. Todo aquello que mantuvo en engaño a tu pueblo, Señor, todo lo que mantuvo en engaño, Dios mío, a tus hijas en este lugar, atadas a oraciones incorrectas, Señor, atadas a sentimientos, atadas a pasiones, Padre, ahora, en el nombre de Jesús, quedan expuestos ante la voz de aquel que les salva. En el nombre de Jesús, tu voz ahora, Espíritu Santo, haz como tú quieras. Amén. Haz como tú quieras, tu voz ahora. Amén. Espíritu haciendo lo que métodos humanos no pueden hacer, Señor. Tu voz haciendo ahora, recorriendo, Señor, trayendo libertad. En el nombre de Jesús, Padre, expongo ahora toda dinámica de muerte en medio de las iglesias, Padre, en el nombre de Jesús, que traen desesperanza, Señor, que hacen pensar que luchan siempre con lo mismo, Padre, ahora es expuesto y declaro vida y en abundancia, en el nombre de Jesús. Santo y bendito Rey, para gloria de tu nombre, Señor, para gloria de tu nombre, Padre, ahora quede expuesto, Señor, toda angustia de sepulcro, Señor, toda
porque dimos lugar a tu voz. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Toda mentira, Señor, que hablaba al corazón de tus hijos y de tus hijas, Señor, diciendo, porque me encuentro en esta situación, ya no te amo, porque me encuentro acá, tú no me amas. En el nombre de Jesús ahora que la has puesto, y lo que tú hablaste, Señor, sobre ellos surja. Sopla aliento de vida sobre cada propósito, sopla aliento de vida, Señor, en el nombre de Jesús, sobre cada llamado, Padre, en el nombre de Jesús. Santo y bendito Rey, para gloria de tu nombre, tu soplo, Espíritu Santo, tu soplo. Padre, cual hecho de los apóstoles, Señor, estamos en este lugar, invocando tu nombre, Dios mío, invocando tu nombre. Responde, Señor, responde, Dios mío. Trae tu libertad, Señor, sobre este lugar, en el nombre de Jesús. Para gloria de tu nombre, Señor, para gloria de tu nombre, declaramos paz en la puerta de entrada, declaramos paz en la puerta de entrada donde nos reunimos, declaramos paz a los que están lejos y declaramos paz a los que están cerca, en el nombre de Jesús, porque hablamos vida, Señor, y tu vida es la que pone a juicio a todo lo que trae muerte ahora. En el nombre de Jesús, comienza a remover las tumbas, Señor, comienza a remover las tumbas, Padre, en el nombre de Jesús. Trae libertad, Señor, comienza a remover las tumbas. Abre, Señor, abre, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, y tu voz ordenando, vuelve al lugar de inicio, en el nombre de Jesús. Vuelve al lugar de inicio, en el nombre de Jesús. Vuelve, en el nombre de Jesús, al primer lugar donde mi aliento te tocó, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, Señor, para gloria de tu nombre, Padre, Santo y bendito Rey. Tú eres digno, Señor, tú eres digno, no hay nadie como tú, Señor. Oh, Santo, cuán ternura, como dice tu palabra, como decía el Salmo. Cuánta ternura, Dios mío, y en ti. Que en medio de una esclavitud, Señor, tú prosperas incluso a la tierra que nos tiene de esclavos, Señor. Cuánta ternura hay en tu nombre, Señor, que conoces todo de nosotros y lo único que hablas es libertad. En el nombre de Jesús, Santo y bendito Rey, para gloria de tu nombre, Padre, para gloria de tu nombre, Señor. Continúa tu obra, Dios mío, continúa tu obra, en el nombre de Jesús, continúa tu obra, Señor. Tú eres fiel y justo para guardar sin caer a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Trae libertad, todo lazo de muerte en la mente, Señor, ahora queda muerto, todo lazo de muerte, Señor, en los sentimientos, de envidia, de enojo, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, todo lazo de muerte en la familia, Señor, a la enfermedad, a la escasez, Padre, ahora, en el nombre de Jesús, oímos tu voz. Habla, Señor, habla que tus siervos oyen. Habla que tus siervos oyen. En el nombre de Jesús.